Dice la escritura, si ya estamos ahí, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿qué? Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es uno solo, no es un solo miembro, perdón, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya ¿qué? Desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué dice? Todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, precisamente creo que el texto hace referencia a lo que es la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero es algo muy claro en el texto. Ahora, desde hace mucho se requiere saber cómo identificar lo original de lo falso, o de las réplicas, o como uno dice coloquialmente, de lo chiviado. No sé si aquí es el mismo término, ¿verdad? Chiviado es algo que parece original, pero no es. Ay, esas zapatillas tan bonitas, Nike, con un chulo en el medio, sale todo raro. Bueno, y sale un billete, una moneda, y ya inmediatamente después, ve, falsa. Me la metieron, dice por ahí, ¿verdad? Entonces, y se hace necesario, ¿no? Que uno tenga que aprender a eso. Más aún cuando en ocasiones no se logra, uno no logra identificar con facilidad cuál es la original y cuál es la copia. En ocasiones pasa eso. Y menciono esto porque así también es necesario conocer o reconocer las señales bíblicas que autentican lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Mis hermanos, lamentablemente, uno de los males que ha afectado a la historia o durante la historia de la iglesia ha sido la ignorancia de sí misma. Muchas congregaciones hoy en día, como bien lo sabemos, creen que que ser iglesia de Cristo es tener en su fachada el nombre o el letrero que diga iglesia cristiana tal o iglesia de Cristo tal. Y creen que con eso ya es suficiente. También creen que es reunirse para realizar ciertas actividades litúrgicas con algún nivel de organización y obviamente no se puede negar que hay comunidades o iglesias locales, independientemente de que sean o no creyentes, cristianas realmente, que tienen obviamente una organización impresionante, una liturgia deslumbrante, ¿no? Llena de impresionantes formalidades. Y obviamente no que eso sea malo. No estoy diciendo que la organización sea mala. El asunto o el problema es que no pasan de ser eso, de ser una comunidad con una buena organización religiosa. Y reitero, la organización es parte
y debe ser parte de la iglesia de Cristo. Por eso tenemos un horario para iniciar un culto, por eso tenemos un tiempo de oración hasta cierto momento, luego entra la escuela dominical, luego el tiempo de receso, luego el tiempo de oración, cantos, luego la predicación. Todo debe ser organizado, ¿verdad? Eso no es que sea malo, el problema es cuando se queda ahí. El asunto es que en la iglesia hay muchos asuntos más importantes que la organización y la formalidad, y eso obviamente lo llegamos a comprender estudiando lo que la misma Escritura nos enseña respecto a lo que es la iglesia de Cristo. Ahora, creo que obviamente a medida que han venido estudiando, y son temas que obviamente uno ha tocado mucho antes, entiendo que son una congregación de más de 10 años, por lo tanto creo que conocen las figuras que describen las características de la iglesia de Cristo. Pero lo importante es poder saber también que las verdades, cuáles son esas verdades envueltas en esas figuras, porque son las que nos conceden las señales de autenticidad de la iglesia de Cristo. Cuando uno habla de la iglesia como una casa, como un templo, como un cuerpo, todo eso nos habla o nos da ideas de cómo la iglesia debe estar, aparte de cuál es su fundamento, cuáles son esas columnas que surgen, cuál es la verdad, cuáles son los principios, cuáles son las convicciones, lo que hacen obviamente que esa unidad de la iglesia como cuerpo tenga un sentido original, tenga un objetivo en particular. Hay iglesias que conocemos, si estuviera en mi congregación las mencionaría con nombre propio, pero hay iglesias que son sectas y uno mira y dice, wow, qué unidas. Wow, mire cómo trabajan. Mire, consiguieron un templo. Wow, mira, hacen salidas y esto. Pero, y uno diría, qué bonito que fuéramos así. Pero en su parte doctrinal ya uno entiende que esa unidad, esa fraternidad que ellos manejan, pues no los está llevando a un punto que realmente glorifique a Dios. Ahora, obviamente, eso nos lleva a examinar nuestra vida, de que la iglesia no solamente puede ser una iglesia donde solo doctrina y cada uno por su lado, porque eso no es lo que nos muestra la Escritura tampoco. La Biblia nos habla de algo realmente orgánico, algo que es organizado, pero algo que es orgánico, que tiene vida y que obviamente sobre esas bases o sobre aquello que la mueve debe ir creciendo. Y si bien obviamente aquí en la tierra la iglesia de Cristo no va a ser perfecta, también es cierto que donde sea que la iglesia de Cristo esté presente, las verdades que la autentican a ella deben ser halladas. Y parte de esas verdades, aparte de lo doctrinal obviamente, de cuál es el fundamento que ya está puesto y que es Cristo, debe ser la unidad y el comportamiento con base a esa unidad que debe existir, que se debe manifestar en ello. Note que cuando uno lee la Escritura, en el Salmo 133 dice, cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es decir, que se puede estar junto y no estar en armonía. Sí. Recuerde cuando la iglesia en el tiempo de Pentecostés, dice la Escritura que ellos estaban unánimes juntos, o juntos y unánimes, porque se puede estar juntos pero no unánimes. Y por eso hablamos entonces de la importancia de la unidad de la iglesia, que es más allá de decir, aquí estamos unidos. ¿Por qué? Porque estamos juntitos. Mire, ahí ellos sí están desunidos porque ahí hay un puesto intermedio, vacío. No es eso solamente la unidad. En el texto leído vemos que la iglesia es claramente descrita como un cuerpo humano, y al ser la iglesia el cuerpo de Cristo, se infiere que Cristo es la cabeza. Además que es algo que, como bien sabemos, nos lo confirman textos como Efesios 5, Colosenses 1 y otros más que nos hablan de ello, de que Cristo es la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. Y lo interesante de esta figura es que nos enseña a observar el cuerpo humano para entender por qué se aplica esa figura a la iglesia. Y la conclusión es que obviamente el cuerpo humano es el más versátil de todos los cuerpos de seres vivos, es el único hecho creado para expresar las facultades de un alma creada a la imagen de Dios.
Y se puede decir incluso que el cuerpo humano en general, es el organismo físico más perfecto que hay entre las criaturas físicas. Por eso mismo, por su versatilidad y multifuncionalidad. Y por ello, en unión con un alma, el cuerpo humano es el único cuerpo hecho para expresar en miniatura las facultades personales de Dios. Así que es interesante e importante que el apóstol Pablo haya tomado el cuerpo humano para poder hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo. Bueno, en nuestro texto, toda la analogía tiene como objetivo describir precisamente eso, la función orgánica de la iglesia de Cristo. Y desde el versículo 12 vemos que el apóstol, tomando el cuerpo humano de manera analógica, define la iglesia con una pluralidad de miembros, constituyendo un solo organismo, o lo que podemos decir una unidad orgánica, y hace esto para mostrar esa estrecha relación que hay entre Cristo y su iglesia como uno. Entonces, no solo plantea eso, estamos unidos a Cristo, somos uno solo con Él, sino que su iglesia es eso, un cuerpo, mis hermanos. Luego en el versículo 13 presenta la naturaleza y el carácter orgánico de la iglesia de Cristo, mencionando el acto obviamente de la inserción, ¿no? y el agente que la efectúa. Y observe que el apóstol describe el acto de la inserción de los creyentes en la iglesia como un bautismo. Dice el versículo 13 que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Y en cuál cuerpo somos sumergidos los creyentes? En el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero note que este es un acto hecho ¿por quién? Por el Espíritu de Cristo. Bueno, entendemos el tema de la regeneración, por quién somos llamados y traídos a los pies de Cristo, por el Espíritu de Dios. Todos los miembros de la iglesia de Cristo, sin distinción de raza, rango social, son bautizados, sumergidos en el cuerpo, la iglesia, por el Espíritu de Dios. Y por eso, como dice la Escritura, todos hemos, por lo tanto, bebido del mismo Espíritu. Y quiero que tenemos muy bien claro el hecho de que no es como de pronto en el pentecostalismo se nos enseñaba acerca de que quienes tienen el Espíritu Santo es solamente los que hablan en lenguas, sino que todos tienen el Espíritu de Dios, independientemente si hablaban o no. Todos tenemos el Espíritu Santo, porque Él mismo fue el que nos puso, bautizó, sumergió, conectó con el cuerpo de Cristo. Y en estos versículos Pablo menciona la esencia entonces del vínculo de los creyentes, y por eso, y por eso en la carta a los Efesios Pablo habla de ser solícitos en buscar dentro de la iglesia la unidad del Espíritu. El mismo que nos puso en el cuerpo, es por Él mismo que nosotros debemos buscar ¿qué? La unidad. Y esto obviamente nos lleva o nos debiese llevar a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Porque el apóstol Pablo toma la figura del cuerpo precisamente para describir la iglesia de Cristo, pero lo hace también para destacar el elevado carácter corporativo orgánico de ella, de la iglesia. Y con esto debemos entender que la iglesia entonces de Cristo es el organismo creado por Dios para expresar de manera amplia las virtudes o atributos personales y salvíficos de Cristo. Como dice el apóstol Pedro, que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio para anunciar las virtudes de Dios, pero también obviamente para mostrar a quién estamos nosotros unidos. Como yo sé que este cuerpo es de David, porque está pegado a la cabeza de David y porque hace lo que la cabeza de David dice. ¿Cómo sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Porque cada uno mira hacia varios lugares. No, porque cada uno hace lo que quiera. No, porque en conjunto hace lo que su cabeza ordena. Bueno, recuerde que dentro de la eclesiología está la iglesia universal.
¿verdad? Y la iglesia universal se hace manifiesta en la iglesia ¿qué? Local. Bueno, el cuerpo de Cristo es la iglesia universal, pero cada iglesia local, así como la iglesia universal se manifiesta en la iglesia local, el cuerpo de Cristo se hace manifiesto en pequeños cuerpos de Cristo. Así como no decimos que hay muchas iglesias de Cristo, sino una sola iglesia que se manifiesta en iglesias locales, no estamos diciendo que hay muchos cuerpos de Cristo, sino que cada iglesia local es como un cuerpo de Cristo. Y de esa manera entonces nuestra iglesia local debe comportarse, debe caminar en poder, mostrar que realmente nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto el objetivo nuestro es andar con base a ello. Permítame entonces mostrarle o hablar de un triple propósito dentro de esta analogía. Y esto es algo personal, es decir, puede ser que el pastor cuando estudie el texto encuentre 10 propósitos o resuma esto en uno. Bueno, yo por hoy quiero darle 3 propósitos a este texto en particular. Y lo primero es mostrar la manera en cómo Cristo asume la iglesia. El primer propósito de este texto es mostrar la manera en cómo Cristo asume la iglesia. Recordemos que este texto es inspirado por Dios, así que quien está hablando aquí es Cristo nuestro Señor, o estas son las palabras de Cristo. El Señor asume a su iglesia como su propio ser. Es por eso que cuando, por ejemplo, Saulo perseguía a la iglesia, el Señor lo aborda, ¿verdad? Y la pregunta fue: ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto, hermano, implica que cualquier mal que se le haga a la iglesia, que alguien le haga a la iglesia, el Señor obviamente asume que es un mal contra él. Por eso, gloria a Dios por aquellos que en el tiempo se han metido con la iglesia y llegan a los pies de Cristo, como Pablo. Pero hay de aquellos que con el tiempo se han metido con la iglesia, o la iglesia local, o la iglesia universal, porque el día del juicio, el Señor cobrará todo lo que le han hecho a su iglesia, porque se lo han hecho a él. Pero esto, hermano, nos obliga a ser sumamente cuidadosos en nuestra relación con la iglesia en general, y en específico con la iglesia local donde el Señor nos ha puesto con cada uno de sus miembros. Porque eso nos llama a observar y reflexionar en lo que hacemos o dejamos de hacer en relación con ella. ¿Cómo trato yo a mis hermanos, a quien obviamente se congregan conmigo? Porque el Señor los asume como su propio ser. Así que si yo me levanto contra un hermano o empiezo a tener odio hacia un hermano, ¿eso qué significa entonces? Que si yo empiezo a odiar, obviamente, y esto es algo escabroso, eso no debe ni siquiera nombrarse, pero los apóstoles lo nombran porque lamentablemente son problemáticas que surgen en la iglesia. Si yo empiezo a aborrecer a un hermano, entonces, ¿significa eso que estoy aborreciendo a Cristo? Sí. Ve lo importante obviamente de la unidad. Esto no es simplemente decir: es que todos nos reunimos y conozco al hermano tal, la hermanita tal. Es que somos cuerpo nosotros, estamos actuando como tal. Yo asumo, veo a mi hermano como que realmente es parte de Cristo. El segundo propósito de esto es mostrar a la iglesia de Cristo, o mostrar que la iglesia es un organismo. Y cuando hablo de organismo me refiero, pues obviamente, que está vivo. La descripción de la iglesia como el cuerpo de Cristo tiene como propósito enseñarnos que la iglesia de Cristo es más que una institución, más que una organización. La iglesia de Cristo es un organismo viviente. Y esta figura, hermanos, es empleada por el Espíritu de Cristo para destacar la tenacidad del vínculo entre sus miembros. Y por lo tanto, obviamente, es que hablamos de una iglesia que crece, de una iglesia que avanza. Yo no sé, esto lo contó un pastor, no sé si sea cierto.
Pero dice que un pastor iba en su moto de noche y él iba manejando y de un momento a otro se atravesó un ciclista y ¡pah! Y el ciclista voló por allá y él también voló por allá. Y cuando él se levantó a ver qué ha pasado, el ciclista estaba diciendo: mi pierna, mi pierna, mi pierna. Y él voltea a mirar y cuando ve un pedazo por allá, la pierna, dice: ay, ¿qué hice? Ay, no, y él entró en shock. Dice: le arranqué la pierna del sopetazo que le di. Y entonces se acercó y él dijo: ¿qué hago? Él decía: mi pierna, mi pierna. ¿Pero qué hago? Se la arrancó. Me dijo: no, tranquilo, es ortopédica, pásemela, pásemela. Dijo: bueno, yo no sé si sea cierto, pero ¿por qué mencionó esto? No solo por hacerlo reír y despertarlo, que nosotros no somos miembros ortopédicos, somos reales miembros, hermano. Yo no puedo actuar como, es que yo soy así, apartado. El hermano, nadie habla con el hermano, nadie habla con la hermana, ella no habla con nadie, él no habla con nadie, porque él es así, así, y así. Y algunos hasta en el peor de los casos dicen: no, es que así me creó el Señor. No, eso no es cierto. Y es donde obviamente es cierto que hay hermanos que les dificulta más el acercarse y formar coinonía. Y cuando pasa eso, bueno, a los hermanos que se les facilita más, bueno, intentemos acercarnos a este hermano y ayudémosle. Y podamos entablar esa conversación. No sea usted un miembro ortopédico, porque si es un miembro ortopédico, entonces usted no es parte del cuerpo de Cristo. En usted no habría vida, porque los que son miembros reales crecen juntamente con el cuerpo. Bueno, los cuerpos sufren de enfermedades. Y cuando un miembro de un cuerpo no empieza a crecer, cuando es realmente del cuerpo, y dice: bueno, no está creciendo esa pierna, no está creciendo ese brazo, hay una enfermedad. Eso mismo pasaría obviamente dentro de la iglesia. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no está avanzando? Hay una enfermedad que está afectando la vida de la iglesia. En la iglesia de Cristo, cada uno de sus miembros está poderosa y vitalmente vinculado con los demás miembros. En la iglesia de Cristo, cada uno de sus miembros se pertenece uno al otro. Se necesitan y se ayudan uno al otro porque se necesitan mutuamente. Y esto obviamente, no sé cómo lo tome, pero yo necesito a mi hermano. Usted necesita a su hermano. Mírense un momentico, mírense así, échense una miradita, pero encuentren las miradas, encuéntrenselas. Encuentren las miradas y no mira así como al infinito y más allá. E intente decirle a alguien: hermano, yo te necesito. Intente decirle a alguien, así sea desde lejos. No, pero no a la esposa, hombre. Este hermano, ¿de qué es que a la esposa? Pues obvio que la necesita. A algún hermano, así sea desde lejos, dígale: hermano, yo te necesito. Somos de otra parte, pero de alguna otra manera nos necesitamos, hermano. ¿Ve? Porque eso somos, hermano, el cuerpo de Cristo. En la iglesia de Cristo, aunque cada miembro tiene su identidad y función particular, ninguno trabaja para su bien individual. Todos trabajan para el bien de todo el cuerpo. Y eso es algo que está en muchos versos bíblicos que de seguro irán tocando poco a poco. Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, el que acabamos de leer, Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 3. Por ejemplo, note este texto de todos estos que pudiésemos leer. Note lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Si alguien quiere leerlo, que tenga voz fuerte, bien puede hacerlo. Así es, gracias. Note entonces
y lo que hablamos de la iglesia como un organismo viviente, ¿no? Dice que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, que dice, bien concertado, eso es unido, ajustado, sería la palabra, encajado. Y eso es el cuerpo. Cuando se disloca el hombro es porque se salió de su parte y usted queda inmóvil. Hasta que otra vez, ¿qué? ¡Pah! Vuelve al punto y ya otra vez. Bueno, eso es el cuerpo. Mientras el cuerpo, así como el cuerpo humano, cuando está fracturado o dislocado, hasta que el cuerpo no llegue al punto donde debe estar, va a haber ¿qué? Dolor. No va a haber productividad, no va a andar, no va a caminar de manera correcta. Y por eso Pablo habla del cuerpo bien que ajustado y unido entre sí por todas las coyunturas que ¿qué dicen? Se ayudan ¿qué? Mutuamente, según la actividad propia de algunos miembros. ¿Sí? No. ¿De quién? De cada miembro. Es decir, que todos y cada uno de los que pertenecen al cuerpo de Cristo, o en este caso la iglesia local, ya siendo más específico, todos tienen una actividad en particular. Todos en algo ayudan. Y esto nos debe llevar a reflexión. Uno, ¿de qué manera ayudo al crecimiento de la iglesia? Y no necesitas ser el predicador o maestro de escuela dominical. ¿En qué ayudo yo al crecimiento? Y permítame decirle que con el hecho de usted estar pendiente, hablar, hola hermano, ¿cómo estás? Te estoy escribiendo por aquí, llamándote a animar, a que estés bien, espero estés bien, bueno, estoy orando por ti. Una llamada, hoy que estamos en la era ahora del WhatsApp, del Messenger, de mandar mensajes por todos lados, bueno, hay una gran facilidad. Usted ayuda cuando tal vez invita a alguna familia. Digo, hermano, quiero invitarlos a unas oncecitas y compartamos y oramos. De esa manera, no el mismo de siempre. A veces somos demasiado rosqueros, los mismos con la misma siempre. Todas las fotos aparecen, fotos comitivas, los mismos. Eso no salen de ese grupito. Y está bien, pero inviten a otros, compartan con otros. Y cuando se reúnanse para lo mejor, no para lo peor. Porque una cosa es reunirse entre hermanos y, ya nos reunimos, seguimos películas y jugamos y esto y lo otro, ya nos fuimos. Fortalecí el cuerpo de Cristo. Y la oración y charlaron de la palabra, hablaron del mensaje pasado, del pastor Edgar, del pastor Humberto. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Quiero Humberto? ¿Sí? Sí. ¿De qué hablaron? ¿Se edificaron? ¿Mostraron sus inquietudes bíblicas? ¿Se compartieron esos mensajes de devocional? Eso es parte de cómo formar, amados hermanos, ese crecimiento orgánico de la iglesia. Este pasaje de Efesios, ¿cómo estoy? Sí. Este pasaje de Efesios, note que el apóstol Pablo usa la misma analogía para referirse a la iglesia y su actividad. Es decir, un cuerpo con pluralidad de miembros con funciones particulares, trabajando de manera concertada para un bien común. Note lo que menciona como es el cuerpo mencionado por el apóstol Pablo, el cuerpo mencionado por el apóstol Pablo en la iglesia. Sus miembros son los creyentes. El enfoque de la actividad de cada miembro de la iglesia, según esta referencia, la edificación de todo el cuerpo. Y todo esto para hacer referencia a que el cuerpo crece, adherido obviamente a su cabeza, que es ¿quién? Cristo. Todo eso implica, hermano, que la esencia de Cristo es ministrada de un miembro de la iglesia a otro, y así la iglesia crece. Y de esta manera vemos que la iglesia obviamente no es meramente, o no es una entidad estatal religiosa. Así nos ve el Estado. Y por eso que la personalidad jurídica y los estatutos con base a lo que ellos establezcan, porque para ellos somos eso, una entidad religiosa, una entidad más, solo que religiosa. Pero en Cristo no, en Cristo somos ¿qué? Un organismo vivo que crece
que debe crecer, porque si no crece, eso implica que está ¿cómo? No tanto, enfermo. Sí, obviamente es una de las, sería muerto, pero igual. Pero porque puede haber obviamente en la iglesia esa parte, que haya enfermedades. Pero no es así el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, por quien obviamente le da vida y por quien va injertando personas al cuerpo, está planteado de que Él esté vivo, bien. Así que es un organismo que vivo y un organismo muy especial es el cuerpo de Cristo. Esto me lleva a al tercer propósito de esta analogía. Bueno, ¿cuál fue el primero? Fácil, mostrar la manera en cómo Cristo asume la iglesia, ¿sí? Como es su cuerpo, parte de su ser. Eso nos lleva ¿a qué? A tener muy en cuenta cómo yo trato a mis hermanos, porque ese ha sido puesto dentro del cuerpo de Cristo. Y si el Señor lo puso dentro del cuerpo de Cristo, aunque a mí no me caiga muy bien, aunque hayan cositas que me incomodan, el Señor lo puso ahí. Y debo aprender a amarlo. Obviamente, cada uno debemos aprender a crecer, ¿no? No estamos en el asunto de que, bueno, pues como tienen que soportarse los unos a los otros, pues sopórtenme todo el tiempo. No, cada uno tiene que aprender a cambiar, ¿sí? Tampoco podemos ser tiranos en el llamado de la tolerancia. Sí, tengo que aprender tengo que saber en qué cosas debo cambiar. Pero mientras que el hermano está en ese proceso, debemos soportarnos, tolerarnos. Lo segundo es un organismo vivo, lo cual implica obviamente que debemos crecer. La iglesia debe crecer en esa fraternidad, por lo tanto obviamente en lo espiritual. Y lo tercero entonces, mostrar la esencia del vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo. Mostrar la esencia del vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo. Según lo que el apóstol dice en el versículo 13, el vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo es un vínculo especialmente espiritual. El vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo no está simplemente basado en una necesidad social de algún miembro en particular. Y ojo, no estoy diciendo que no esté, es decir, no está solamente ahí enfocado en eso. No está solamente basado en la necesidad social de algún miembro en particular. No es solamente un vínculo basado en la mera necesidad natural de formar parte de una aglomeración de personas en la cual obviamente se procurará exhibir sus tendencias religiosas, sus dotes artísticos e intelectuales, su clase social, que era la tendencia que estaba predominando en la iglesia de los Corintios. Y por eso Pablo tiene que entrar con un tema como estos. El vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo es Cristo mismo. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Pues que mi hermano es músico, yo también, y por eso somos unidos. Eso no es eso. No, que el hermano predica, yo también predico, y él predica, y la oratoria. Entonces aquí, el grupito de los oradores. No, es Cristo, hermanos. Es Cristo mismo la esencia de nuestra unión. Es el Espíritu de Dios por quien estamos ahí conectados los unos a los otros. Cristo quien habita y crece en cada uno mediante su Santo Espíritu y con la instrucción obviamente en la palabra. Como dice el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, es decir, sumergidos, injertados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Note lo que dice? ¿Por qué dice eso? Porque no deben haber distinciones, ni nadie es más que nadie dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, Pablo lo dijo, ¿no? El ojo no puede despreciar al oído, el oído al olfato, el olfato al pie. Todos estamos ahí. Cristo es la fuente de vida y actividad de su iglesia y cada uno de sus miembros en particular. Como leímos en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo mismo es quien opera, Cristo mismo es quien obra en su iglesia
que es su cuerpo, y por lo tanto la actividad de cada uno de los miembros de su iglesia está coordinada, y debe ser así, coordinada por la voluntad de Cristo y no por la voluntad del miembro en particular. Y por eso, mis hermanos, a la luz de esto, el vínculo de los miembros de la iglesia de Cristo debe caracterizarse por la conformidad de cada uno de los miembros de la iglesia a la palabra de Dios, en el lugar que Dios le ha puesto en su iglesia. Debe caracterizarse a sí mismo por la conformidad de los dones que Dios le ha dotado y con las funciones particulares que el Señor le ha delegado, y por la sencillez y humildad con la que se debe asumir ese lugar, cumplir sus funciones y ministrar a los demás para la salud de todo el cuerpo. Sin embargo, es necesario advertir que los miembros de la iglesia no pueden asimilar estas verdades por su sentido común natural. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que la iglesia pueda vivir de acuerdo a esta verdad. Y para ello necesita ser consciente de quién la ha puesto en el cuerpo de Cristo, quién le ha dado dones, quién le ha capacitado para que sea de edificación a los demás. Y por eso la iglesia necesita ser instruida en la unidad del cuerpo de Cristo, en lo que es la unidad, en lo que es su manera de ser edificación a los demás. Algunos creen que solamente los miembros del cuerpo de Cristo que edifican solamente son pastores, predicadores, alabanza, maestros de escuela dominical, nadie más. Cuando un hermano, yo llego y él me saluda y me dice: hola hermano, mucho gusto, bienvenido, qué bueno que estés acá. Hermano, eso, aunque no parezca, eso llena, eso edifica. Cuando un hermano te escribe entre la semana de la nada, no para ofrecerte arroz con leche o sándwich o hamburguesas, sino decir: hermano, hola, ¿cómo estás? Te escribía para saludarte y para decir pues que estamos orando por ti, para que el Señor te fortalezca cada día. Y el hermano diga: pues yo no estoy desanimado. Porque creemos que hay que estar desanimado para que otro me diga: oro para que el Señor te fortalezca. El propósito de la analogía es enseñar a la iglesia para que de manera consciente y voluntaria cada miembro asuma su posición correspondiente a la iglesia, y que con humildad y sencillez de corazón ministre sus dones a los demás miembros para la edificación de todo el cuerpo, sin agigantarse frente a los demás. Bueno, leamos los versículos nuevamente 22 al 27 del texto de 1 Corintios 12, que fue el que iniciamos. Dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Sí nota lo que dice? Son los más necesarios. Los que usted cree que no, es que no es predicador, es que no es de la alabanza. Y obviamente cuando digo predicador, alabanza, no es que quiera tirar pullas, no, simplemente quiero colocar un ejemplo de a veces la connotación que tienen los hermanos. No, yo como pues yo no sé y mi conocimiento es poco, pues ¿en qué yo edifico? Y nosotros tenemos, amado hermano, que hacer ver a esos hermanos que realmente son de edificación. Son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a lo que faltaba. Pastor, ¿pero qué es eso de débiles, de menos decorosos? ¿Quién sería un hermano menos decoroso? No es lo que Pablo quiere intentar describir. ¿Cuáles son los hermanos menos decorosos? ¿O cuáles son los hermanos débiles? Es simplemente dejar en claro que todos dentro de la iglesia son o tienen la labor de edificar al cuerpo de Cristo. Todos. ¿Y para qué? ¿Para qué esto, Pablo? Para que no haya desaveniencia. Desaveniencia es falta de unidad, para que no haya división en el cuerpo. Esto debe tenerse en cuenta para eso, para que no haya división dentro del cuerpo, sino que, ¿qué dice?
que los miembros, algunos, no, todos, todos. Pero es que yo no soy así, todos. Si tú no eres así, tienes un problema, estás enfermo y tienes que de alguna otra manera, bueno, en el Señor sanarte, porque esta labor es de todos los miembros. Dice, no haya desaveniencia, división, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Me imagino que aquí hay hermanos que faltan de vez en cuando, ¿no? ¿Cierto que sí? Eso es un mal de todas las iglesias. Bueno, y cuando ese hermano falta, ¿te diste cuenta? Y si te diste cuenta, ¿qué hiciste? Porque falta uno, dos, tres. Ve el hermano. No sé. El dedo, usted dice, se lo mochó. Ve el dedo. No. Debo percibir qué está pasando con mi hermano. ¿Qué está ocurriendo con él? Todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros se duelen con él. Todos, hermano. Y esto es de examinar nuestra vida. ¿Esto pasa en mí? Porque es en mí que debo pensar, realmente si un miembro, si un hermano está doliéndole algo le está pasando, yo me duelo con él. Y es ahí mirarme en el espejo de la palabra. Yo sí siento dolor. Pues allá él. Yo tengo mis propios problemas. Como para estarme preocupando por los de otros. Qué egoísta. Porque eso no es ser miembro del cuerpo de Cristo. Eso es el mundo en su egocentrismo. Así actúa él, no nosotros. Y si un miembro recibe honra, ¿qué dice? Todos los miembros con él se gozan. ¿Usted se goza cuando su hermano tiene alguna victoria en particular? Ah, Señor, porque a él sí lo bendice, si a mí no. Pasa, hermano, pasa. Eso ocurre. Porque puede ser que ambos estemos orando porque el Señor nos quite una enfermedad. Y cuando un momento a otro, yo quiero dar un testimonio. Estuvimos orando por esto y estoy sano. Y usted, ¿yo por qué todavía no? No sé. Providencia divina. Pero el hermano se sanó. Qué bueno, qué bendición, qué gozo. Están buscando trabajo, pero a él le sale. Y prospera y avanza. Y tú ahí. Todavía esperando la oración, la respuesta. Bueno, gózate con el hermano. Y duélete con aquel que pasa momentos difíciles. Mira a ver cómo lo puedes acompañar. Cómo puedes por lo menos recordar, hermano, estoy orando por ti. Esto estamos hablando dentro de lo que es la iglesia local como un cuerpo pequeño de Cristo acá en la comunidad cristiana Redención. Esta exhortación del apóstol presupone obviamente la tendencia en los creyentes de agrandarse, lamentablemente, a veces intentando apocar a otros, complicando, lesionando la armonía de todo el cuerpo. Pero la intención del apóstol Pablo al describir y definir la iglesia como el cuerpo de Cristo es prevenirlos precisamente de esa mala tendencia, de esa enfermedad, y enseñarlos a funcionar como corresponde a la realidad esencial de la iglesia. Porque note cómo cierra obviamente el apóstol Pablo, cómo concluye el apóstol Pablo eso. Vosotros pues, en conclusión, mire todo lo que hablé, está diciendo Pablo, todo lo que hablé, todo lo que expliqué del cuerpo. En conclusión, mis hermanos, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Por lo tanto, el llamado entonces es a actuar de tal manera que mostremos que así como el cuerpo actúa, así como el cuerpo humano crece, actúa, se desarrolla, entonces, ¿qué hace? Ustedes deben hacerlo. El famoso golpe en el dedo meñique de uno de los pies. Cosa más aterradora. Como dicen por ahí, es una de las pruebas más efectivas para mostrar si usted realmente es un creyente de buen hablar. Pero usted, ¿qué pasa cuando hace? ¡Pam! ¿Ve? Tan bobo. Me golpeó. Como ciego. No hace eso. Usted inmediatamente corre un corrido. Yo una vez me golpeé, me ha pasado una sola vez, me golpeé la rodilla. No, me golpeé tan fuerte que el cuerpo me hizo así literalmente y me dieron náuseas. Así fue que y yo dije, wow, impresionante como todo el cuerpo reaccionó. Cómo todo el cuerpo actúa en pos de eso. Y todo el cuerpo está pendiente. Se fractura, los que se han fracturado un brazo. ¿Y usted qué hace? Lo cuida. Y sus ojos, Alejo, estoy fracturado. ¿Ve? Y entonces el ojo está mirando quién no se le va a acercar, ¿verdad? La mano para defender a su otra manito enferma. La boca para decir, a 1 metro de distancia, por favor, ¿verdad? Y uno mira así, el cerebro está todo. Note eso que hace. Y cuando se ha sanado, se dice, wow, qué bien. Mira, ya no me duele. Oh, y usted es feliz porque ya usted puede coger algo y hacer y no hacer y lo que antes no podía hacer por eso mismo. Su cuerpo es feliz en ello. Note por qué Pablo utiliza precisamente el cuerpo para plantear, para hablar, para describir la manera en cómo la iglesia debiese actuar. La pregunta reflexiva es: ¿yo como miembro de la comunidad cristiana Redención actúo así? ¿Yo realmente estoy tomando mi papel de miembro del cuerpo de Cristo, de este cuerpo de acá, de esta iglesia? Eso debiese llevarnos, mis amados hermanos, realmente a pensar y a poder reflexionar y a suplicar que el Señor nos ayude a que, como dice Efesios 4:16, seamos un cuerpo bien concertado, que se ayuda mutuamente con esa actividad propia que cada miembro tiene. Amén. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte. Si tiene preguntas, el pastor se las va a responder. Yo aquí termino, yo me voy. Pero si alguien quiere una pregunta o algún aporte con base a lo que hemos hablado, bien puede hacerlo. Si no, creo que fui claro, espero, o no me hice entender y por eso no quieren preguntar. ¿Me puede repetir desde el principio todo eso? Bueno, hermano, muchas gracias por su atención en esta escuela dominical. Los dejo con su querido pastor Edgar.